Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos por acá. Ya, a ver, antes de partir, confírmeme por favor si se logra visualizar mi pantalla, si se me logra escuchar bien también, por favor, para poder iniciar la clase de hoy. Perfecto, gracias Carlos Robin. Ya, perfecto, vamos a iniciar entonces el día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este curso de valorización y liquidación de obras, sesión número 3? Hoy vamos a tocar el tema de ejecución contractual. Sí, antes de que nosotros pretendamos desarrollar todas las valorizaciones, conocer todos los conceptos, fórmulas, cálculos matemáticos y números, tenemos que manejar algunos criterios, ¿ya? Y algunos conceptos básicos y fundamentales en el tema de ejecución del contrato de una obra pública. ¿De acuerdo? Sí, señores. ¿Es necesario? Sí, es necesario, porque si no, vamos a aprender a calcular sobre cosas que no entendemos muy bien, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de esta sesión número 3, ¿no? De desarrollar distintos conceptos que vamos a manejar el día de hoy. Bien. Entonces, ¿cuál es el temario? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Vamos a hablar de plazos de ejecución, el expediente técnico, suspensión de plazos de ejecución, en qué caso se va a suspender, en qué caso se amplía el plazo y en qué caso vamos a tener adicionales de obra y mayores metrados, ¿no? Esto en torno a la ejecución de obra pública, ¿no? Siempre en revisión del marco legal de ejecuciones. Hoy al menos enfocado solamente en obras por contrato, ¿no? Ya les dije que también aparte de obras por contrato, podemos tener obras por administración directa, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante también. Bien, entonces, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, señores. ¿Listo? Entonces, comencemos. Vamos a ver por acá. Ya, antes de partir, señores, hagamos un pequeño repaso, tal como está por acá. Ahí nada más quiero que ustedes en el chat ya me respondan a esta siguiente pregunta. Miren, pregunta sencilla, básica, nivel inicial, ¿no? En este tema de valorizaciones, más que nada para el tema de amortización de adelantos directos. ¿Por qué? Porque ese tema ya lo habíamos analizado en la clase anterior, ¿no? Entonces, miren, tengo un proyecto. El valor contractual de este proyecto no es nada despreciable. 107.732.434.83 soles. Sin IGB. Ya. La cual se solicitó un adelanto directo del 8%, ¿no? Del valor contractual. De esto de acá. Listo. ¿Estás en el primer mes? Sí, estoy en el primer mes, la cual estamos valorizando, es decir, hemos ejecutado este monto de la obra, 456.979.64. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuánto debería ser la amortización por adelanto directo este primer mes? ¿No? Considera que la fórmula, si no te la acuerdas, te lo hago recordar por acá. La fórmula de la amortización va a ser igual a lo que tú valorizaste por, ya,
se puede decir tu adelanto directo sobre el monto contractual, ¿no? Ya, ahí tengo una respuesta de Karen. A ver, necesito otra respuesta más, señores. Ya, capaz Karen se equivocó. A ver, ¿qué dicen, señores? ¿Cuánto es? ¿Cuánto amortizamos? ¿Cuánto vamos a amortizar? Por acá. A ver, respuesta, señores. Agarren su calculadora y hagan la operación matemática. Respuestas. ¿Alguien no sabe? Dígame, con toda confianza. Inge, no estuve en esa clase, repita. Recuerden que estamos empezando con ejercicios básicos, sencillos, y ya luego subiremos los niveles. ¿Ah? Ya, tengo Peter. Uy, 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 uy. Con Peter y Karen tengo de diferencia 40 centavos, 40 céntimos de soles. Ahí, ahí, ahí. Ya, la tercera para... Ya, Carlos, igual que Karen. Ya, a ver, ¿cómo calculo esto, Inge? No, ya sabes el monto contractual, ya sabes el monto que se otorgó de adelanto y lo que estás valorizando. Yo tengo mi fórmula para poder hacerlo más fácil. Sí. La amortización del adelanto directo, haciendo un repaso del tema anterior, es simplemente proporcional a lo que tú valorizas. Ya, ok. Entonces, no es otra cosa que lo siguiente. Yo estoy valorizando esto, ¿no? 456.979.64. Ya, esto es lo que yo estoy valorizando, ¿cierto? Ya. Que sea una amortización, que sea proporcional, simplemente, ¿cuánto me presté? 8%. Entonces, a esta valorización, la amortización va a ser el 8%, nada más. Ya no es necesario, tengo que multiplicar el monto del contrato, cuánto me prestaron, no. Simplemente multiplico por 0,08. Ya, es decir, este monto por el 8% y ya saco la amortización, nada más. Igual, 36.558, todos están por ahí, punto 37. Hay un error de tipeo, ¿ah? Típico, típico al momento de valorizar, ¿no? Solo que ahora felizmente ya tenemos el Excel que nos ayuda justamente para esos cálculos, ¿no? Pero igual, tenemos que estar ahí atentos con los resultados que obtenemos. Está bien, te entiende. Te entiende. Son errores, pueden haber, no hay problema, ¿ya? Listo, entonces me da gusto que ya hayan entendido un poco este tema de la amortización, que se ve muchísimo, ¿no? En tema de valorizaciones. Ya, perfecto. Listo, ahora sí. Vamos a empezar con el primer tema de hoy. Ya. Hoy vamos a revisar muchísima información, así que por favor, atentos con lo que vamos a ver esta clase. Información valiosa, obviamente, va a ser. Ya. A ver, partamos con el plazo de ejecución. ¿Qué nos dice nuestras normativas referente al plazo de ejecución de obras? Sobre el inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Artículo 142, obviamente nos dice que para que se dé inicio, es decir, en pocas palabras, ¿cuándo puede empezar tu obra? Tu obra puede empezar, obviamente, cuando se cumplan los requisitos. Ya, ok. ¿Y a qué requisitos te refieres, Inge? Ya. Cuando se cumplan los requisitos que se mencionan acá. Artículo 176, inicio de plazo de ejecución de obras.
5 requisitos. Creo que eso yo se los comenté, creo, no me acuerdo muy bien. Pero igual se lo menciono así rápidamente. Requisito número 1, que exista ya una supervisión designada al proyecto, porque como les dije anteriormente, no puede existir un proyecto de ejecución sin supervisor designado, obviamente. Entonces, esto tenemos que cumplir. Segundo, que exista la entrega de terreno, ¿ya? Al menos la entrega parcial, si es que pudiese darse el caso. ¿Cómo es entrega parcial, Inge? ¿No? Que te entregan parte del proyecto, parte de la zona, parte del terreno para que a través de esa zona empieces a ejecutar. Oye, Inge, pero la otra parte que todavía no me entregan, bueno, se tendría que comprometer a una segunda instancia y obviamente esto tiene que cumplir que no te afecte la ruta crítica del proyecto. Pero yo tenía que empezar por el otro lado. Bueno. Entonces ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Pero si es entrega parcial, te entregan una zona, te liberan una zona que es por justamente por donde vas a comenzar, perfecto, le puedes dar. Comencemos, tenemos el go. Tercero, el contrato tripartito, ¿no? Con la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Esto solamente aplica en algunos casos, en algunos proyectos, ¿no? Cuarto requisito, la entrega del expediente técnico actualizado, ¿no? Recuerdo muy bien que el expediente técnico inicial ha podido haber tenido variaciones a través de las dudas, consultas que hubo en el proceso de licitación. Quizás ahí se tuvo que actualizar algunas cosas, ¿no? Entonces también, no pretendas, a ti como residente, futuro residente de un proyecto, te van a decir, oye, mira, aquí entre dos, no, nada más, ¿ah? Te voy dejando los planos. Pero ya la próxima semana me van a estar actualizando toda la información. Falso. Ni que te dejen solamente los planos. Tú tenías que tener el expediente completo. Que no nos malacostumbren esas cosas, ¿no? Que te puedan decir en el proyecto, ¿no? A mí varias veces me han dicho, oye, pero ya tú tienes los planos, ya empecemos a ejecutar el proyecto. No, necesitamos toda la información consolidada, ¿no? Y bueno, quinto, que siempre y cuando aplique ya se te haya entregado el adelanto directo, ¿no? Ese 10% como máximo, ¿no? Ya tienes que tenerlo en tu cuenta bancaria. Correcto. Listo. Esos son los requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Evidentemente. Ya, disculpen ahí. Inge, ¿y el plazo máximo? ¿Ya? El plazo máximo de ejecución. Bueno, la normativa nos habla de 3 años. ¿Qué significa esto? ¿No? Que tú tienes para ejecutar este proyecto hasta un plazo máximo de 3 años. Inge, ya pasó más de 3 años. Ya, ya. Esto puede darse el caso, salvo que por leyes especiales o por alguna necesidad de la obra se requiera un mayor tiempo, ¿no? Solamente siempre y cuando obras que requieran un mayor tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Pero en este caso se debe adoptar, ¿no? Todas las previsiones presupuestarias, evidentemente, ¿no? Y de los requisitos, también tienen que tener un plazo, claro que sí, ¿no? Estos requisitos que te mostré deben de cumplir un plazo de 10 días, ¿no? Contando a partir del siguiente día de la firma del contrato. Puedes solicitar un resarcimiento de daños y perjuicios hasta a un 0.05% del monto del contrato por día. ¿Cómo? Esto no lo sabía. ¿Qué quiere decir esto? Que si la obra no comienza por algún motivo, por ejemplo, digamos, no tenemos supervisión todavía, no se llega a cerrar el contrato con el supervisor, no hay inspector. Bueno, si la obra se sigue retrasando, tú ya estás comprometido, ya tienes todo listo, te da la posibilidad de un resarcimiento por daños y perjuicios, sí, a ti como contratista, porque la obra todavía no comienza, ¿no? De un 0.05% del monto del contrato por cada día. Interesante, ¿eh? ¿Y cuánto equivale, Se ve muy poco. Bueno,
esperes nada, ¿no? Por ejemplo, tienes una obra de 1,5 millones. Ya. Una obra de 1,5 millones, en la cual te dice que te van a reconocer el 0,05%. A ver, ¿cuánto equivale por día? Entre 100. Ya, ok. Mira, mira, por cada día que se retrase el proyecto, 750 soles van a entrar a tu bolsillo. Por daños y perjuicios, ¿no? Tú ya tienes maquinaria comprometida, ya tienes a los proveedores separados, pero están esperando ahí, sentados en la banca, esperando que empiece la obra, ¿no? Pero por casos ajenas a ti, puede ocurrir esto, ¿no? Entonces tú puedes solicitar el pago de estos daños y perjuicios, ¿no? Porque no ha iniciado la obra, ¿no? Hay cosas a tu favor que lo puedes utilizar, ¿de acuerdo? Ya, obviamente que hay un tope, ¿no? Un 3%, ¿no? Hasta un máximo de 3%, ¿no? ¿Qué significa esto? Sí, nuevamente tengo mi obra de 1 millón, 1,5 millones por 0,03. Creo que operé mal, creo. Entre 100. Sí, 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 disculpe, disculpe. Yo me había emocionado. Dije, tanta dinero por día. Ya, ya. Ok, ok. No, no, no. Ay, disculpen, disculpen. Ya. 3%, ¿no? Es 0,03. ¿No? Ya, claro. ¿No? Y a esto lo multiplico por 1,5 millones. Todo por no tener el Excel acá. Ya. Hasta un tope máximo de 3%, 45.000 soles. Vimos que por día era 750 soles, ¿no? Ya, ok. Y un tope máximo de 45.000 soles por daños y perjuicios, ¿no? Inge, ya, todavía no, bueno, ahí seguramente se va a tener que suspender el plazo de ejecución, ¿no? Suspender la obra, por algún motivo X no está comenzando. No, ya, de acuerdo. Listo. Sigamos. Ya. Eso con respecto al inicio de la obra, se tiene que cumplir algunos requisitos, se tiene que trabajar con cosas. Durante ese momento, tú como residente de obra, tú como supervisor de obra, tienes que ir realizando el proceso de verificación, de revisión del expediente técnico, ¿no? Claro, eso es lo que tienes que ir haciendo tú. Entonces, eso vamos a hablar ahora. Para poder revisar un documento tenemos que saber qué es lo que contiene, ¿cierto? Ya. El expediente técnico de obras es el conjunto de documentos de un carácter técnico y económico que permite la adecuada ejecución de la obra. Perfecto, Inge, todo bien. Ya, pero me dejaste confundido porque, ¿cómo que tengo que revisarlo? ¿Qué tengo que revisar? ¿No? Se ha demostrado en muchísimos casos, ¿no? Que los problemas que vamos a ver más adelante, problemas de adicionales de obra, problemas de ampliaciones de plazo, se dan gracias, en la mayoría de casos, no voy a generalizar, por deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Sí, lamentablemente, señores, ¿no? Se está cambiando esto, pero es un trabajo arduo todavía. Malos proyectistas, personas que no hacen profesionales, que no hacen un adecuado estudio, expediente técnico, repercute directamente en el costo del proyecto. ¿No? ¿Y cómo tratamos de prevenir esto? Contratando mejores profesionales, seguramente. Pero por el lado del contratista, ¿cómo se puede prevenir esto? Entendiéndose que tú, como lado del contratista, tienes experiencia en la ejecución de proyectos. Por eso no estás donde estás en ese puesto de residente, ¿no? Quizás algunos de ustedes todavía no tienen el puesto de residente, pero créeme, de acá a 2, 3 años, poco más, poco menos, ya tendrás mayores responsabilidades en tu vida profesional, ¿no? Y quién sabe, ya puedas tener tus primeros proyectos por ahí, ¿no? Como cabeza, como líder. Entonces, ¿cuál es una de las primeras tareas que yo
como residente, como supervisor, tengo que hacer al momento de pisar un nuevo proyecto? Revisar el expediente técnico de obras, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el expediente? ¿Qué tengo que revisar entonces? Bueno, acá te voy a comentar un poco todos los componentes. En primer lugar, va a tener una memoria descriptiva. Memoria descriptiva, sí. Justamente acá se va a ir contando un poco, ¿no? La historia del proyecto, cómo nació, cuáles son los objetivos, cuál es la población, la ubicación de la zona, ¿no? Y algunas consideraciones adicionales de este proyecto, ¿no? Es un pequeño resumen, como un resumen ejecutivo, ¿no? De lo que se va a ejecutar en el proyecto, cuáles van a ser los componentes y demás. Bien. Por otro lado, vamos a tener las especificaciones técnicas, ¿ya? Por ahí Carlos me dice, Inge, ¿y en cuánto tiempo te dan para revisar este expediente? Porque en todos los proyectos que he estado con el Estado, nos lo dan faltando pocos días para finalizar. O pocos días para finalizar la obra o para finalizar el plazo. Ya, a ver, esto también ha cambiado, ¿ah? Con la nueva normativa. A ver, déjame ver si lo podemos encontrar rápidamente. Antiguamente, el plazo que teníamos para la revisión del expediente técnico, ¿ya? Iba en función a la duración del proyecto. ¿Cómo así? Ya, antiguamente, antiguamente teníamos plazos para obras menores a 120 días o mayores a 120 días, ¿no? Y la revisión para el residente iba entre 15 días calendarios, ¿no? O 30 días, ya. Pero estos plazos se han acortado. Ya no son estos plazos. Mira, y como a mí me gusta mostrarte con ejemplos, vamos a buscar. A ver, vamos a buscar eh, revisión, búsqueda siguiente. Sí, cuantía de contratación, expediente de contratación, revisión, no, no. Ya, acá está. Revisión del expediente técnico en sistema de entrega solo construcción. ¿No? Para ¿Por qué? A ver, en primer lugar, ¿no? Como dice Carlos, ¿no? Le ha mandado a revisar, pero ¿y por qué tengo que revisar? Tú vas a decir, ¿no? ¿Pero por qué? No. Porque se busca disminuir los riesgos detectando tempranamente deficiencias u omisiones en ese expediente. No hay que esperar a última hora para resolverlo, ¿no? Entonces, en el sistema de entrega de solo construcción, el contratista presenta a la entidad contratante y al supervisor un informe técnico de revisión, ¿no? Dentro de, ojo con lo que les voy a decir, de los 12 días siguientes de que se firmó el contrato, ¿no? 12 días nada más. Oye, pero hace un rato me dijiste que hasta podíamos tener 30 días. Sí, pero ahora nos están acortando los plazos, ¿no? Este informe tiene como objetivo detectar posibles deficiencias u omisiones, ¿no? E incluye las posibilidades de futuras adicionales, de riesgos u otros aspectos que puedan ser advertidos de la sola revisión documental por parte de ti, porque tú eres el profesional especialista, tú eres quien lo va a ejecutar, así que tú tienes otra visión. ¿Ya? Ese informe, el supervisor lo va a presentar a la entidad contratante dentro de los siguientes días después, ¿no? De haberlo recibido. Y la entidad, a través del órgano encargado de la elaboración, aprobación del expediente técnico, evalúa la información recibida por el contratista. A ver, ¿hiciste un buen informe o hiciste cualquier cosa, no? Y la supervisión les notifica su pronunciamiento en el plazo máximo de 10 días contabilizados desde el día siguiente de haber recibido este informe.
Mm, ya, ok. Entonces, ya. Entonces, señores, ¿me quiere decir que solamente voy a tener 12 días? Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente vas a tener solamente 12 días para poder entrar. Antiguamente lo mínimo que tenía era 15, si no era más, ¿no? Y quiero ver acá el del supervisor, ¿no? Dice, ya bueno. Ya, entonces, son esos 12 días que tú vas a tener. 12 días para leerte eso que va a tener como 500 hojas. Y que no lo hago. ¿Qué me recomiendas hacer? Ya, obviamente, y esa no va a ser la única tarea que vas a tener en ese tiempo, vas a tener otras actividades que hacer. Yo te recomiendo, anda por lo más importante, lo más crucial, ¿no? Generalmente anda por la etapa estructural, ¿no? Lo que pueda conllevar, ¿no? A deficiencias en el proyecto, ¿no? Revisar partidas de concreto, revisar partidas de, no sé, revisar acero, cofrado, ¿no? Todo ese componente estructural, ¿no? Que digamos que es lo primero que se va a ir revisando, ¿no? Entonces, el tiempo no te va a dar, créeme, no te va a dar ese tiempo para que puedas hacer una revisión íntegra. Inge, hay un castigo para mí si es que no reviso bien o si en un futuro detecto otros problemas que no había en un inicio. No, no hay ningún castigo, no hay ninguna penalidad. No decir, oye, no procede porque nunca lo viste en inicio. No, pero obviamente tú puedes contribuir en mejorar este expediente, ¿no? Entonces, ese plazo corto solamente te dará como para poder revisar componentes estructurales, ¿no? O algunos componentes más principales que puedas tener en el proyecto o que se ejecutarán en o unas primeras actividades, ¿no? Ya después te puedes ir preocupando por el resto, por acabados, terminaciones, ¿ya? No es que estoy menospreciando, simplemente porque el tiempo no te va a dar para revisar todo, ¿no? ¿Y qué tengo que revisar? ¿No? Te estaba hablando de las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué son las especificaciones técnicas? Eh, las especificaciones técnicas nos va a decir un poco cómo se tiene que construir, ¿no? Hago una analogía, discúlpeme, muchas veces me gusta hacer analogías con temas de repostería, por ejemplo. No sé por qué, pero siempre hago esas analogías. Será porque me gusta cocinar también. Pero, por ejemplo, yo cuando hago pastel, una torta, ¿de qué me baso para hacer esto? ¿De mis conocimientos? No necesariamente. Yo me baso de una receta, ¿no? De una guía, de un manual, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, y en la construcción, ¿yo cómo me voy a guiar? Tengo que hacer un estadio. ¿Cómo me guío? ¿Cómo tengo que hacer ese estadio? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que tener? Bueno, para eso, por ahí va a decir, Inge, los planos, sí, pero los planos no necesariamente tienen toda la información. Los planos pueden sacar medidas, ¿no? Cotas, ¿no? Algunos alcances, pero realmente donde tú vas a conseguir la información de cómo se tiene que construir son las especificaciones técnicas, ¿no? Y ahí viene ya un poco el problema, ¿no? De que lamentablemente hay muchos profesionales, proyectistas, consultores que las especificaciones técnicas las terminan copiando y pegando de un proyecto a otro sin la adaptación necesaria, recomendándote materiales que no tienen nada que ver en la zona, recomendándote procesos constructivos que no son compatibles con este proyecto, ¿no? Así que lamentablemente ahí viene un poco de los principales problemas, ¿no? Revisa las especificaciones técnicas si se adecua o no al proyecto que tú vas a ejecutar. Y si tú tienes propuestas de mejora, bueno, en ese informe estás listo para poder emitir tus opiniones, ¿no? Por ahí me dicen, ¿no? Y los vicios ocultos, ¿no? Bueno, justamente este informe te ayuda para descubrir algunos vicios ocultos, pero capaz no lo vas a tener. Eso ya verá en un futuro, cuando ocurra un hecho o te des cuenta de algo que no se tenía previsto en un inicio. Porque puede pasar, ¿no?
Y obviamente tienes que revisar planos, tienes que revisar metrados, presupuestos. Inge, estoy en suma alzada, también tengo que revisar metrados. Sabes que un poco nada va a tener mucha relevancia, ¿no? Lo que podrías observar es que la ausencia de partidas necesarias, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces he revisado expedientes técnicos donde en el presupuesto aparece partidas de concreto, ¿no? Tengo que hacer una viga, una columna, y momento, reviso todo el presupuesto, todas las partidas, y no encuentro la partida de curado. A ver. ¿Me estás queriendo decir que tengo que hacer todos estos elementos estructurales y no lo vamos a curar? Ah, ahí tú puedes proponerlo. Por falta de conocimiento en el expediente técnico, se sugiere que exista también una partida de curado de elementos de concreto. ¿No? Ah, ok. No. En suma alzada, ¿lo puedes hacer? Sí. Pero por ahí, si en algún plano, sabemos bien que en los planos hablan de especificaciones técnicas también, ¿no? En la memoria descriptiva, en las mismas especificaciones, existe la palabra, sí, ponen ahí, curado 7 días, ya fuiste, ya. Porque ya fui. Pero si en el presupuesto no dice y no se ha cobrado por el curado, no. Recuerda, estás en suma alzada. Existe un orden de prelación, ¿no? Sí, en suma alzada existe un orden de prelación, ¿no? Donde dice primeros planos, segundo las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y cuarto, recién el presupuesto. El presupuesto va, viene, y uy, no dice esa partida. Ya, posible adicional, ¿no? Pero ves, en los otros documentos, en las especificaciones técnicas, dice que se tiene que curar. En el plano habla un apartado de curado, ya fuiste. Eso ya no procede como un adicional de obra. Lo puedes escribir en tu informe, nadie te lo impide, pero que te lo apruebe, difícil. Pero Inge, ¿por qué? Porque no está presupuestado, claro. Pero en los otros documentos se dice que lo tienes que hacer. Ya, y como es suma alzada, ya sabes el orden de prelación. Por ahí me dicen, ¿no? El problema de los buzones, ¿no? Para la parte eléctrica, que siempre es necesario, pero casi nunca te envían los detalles de los planos, ¿no? Me ha pasado, mira, me dicen, instala buzones eléctricos, buzones de comunicaciones, buzones lo que sea, pero ya, ¿y cómo lo hago? ¿Dónde está el detalle? ¿Cuál es la resistencia? A lo mucho tendré las dimensiones, los espesores, pero ¿cuál es su diseño? ¿Yo lo tengo que construir o lo tengo que comprar? Porque ahora también hay buzones prefabricados, ¿no? ¿Qué me dicen esas especificaciones técnicas? No me dicen nada. Entonces, eso es un buen motivo como para yo entregarlo en mi informe de compatibilidad de expediente técnico. Como residente, lo tengo que entregar en un plazo máximo de 12 días. ¿Ya? Entonces son varias cosas que tenemos que revisar, ¿cierto? ¿No? A ver si la fórmula... Ahora ya último no veo que hagan mal la fórmula polinómica. Eso es algo que vamos a ver nosotros, ¿ah? Creo que si no me equivoco, en la cuarta sesión, la próxima creo, en la cuarta sesión vamos a tocar este tema de fórmula polinómica. Es bien interesante que nos va a abrir un poco los conocimientos, ¿ah? En tema de reajustes, ¿no? Ya, así que voy a destinar una clase exclusiva solamente a fórmula polinómica. Ya, perfecto. Estos son algunos de los componentes que tenemos que ir revisando nosotros en el expediente técnico. 12 días, ¿ah? Un plazo muy cortito, pero bueno. Ya, a ver, me van a disculpar un poco esta lámina, está un poco desactualizada. Recuerden que la nueva normativa lo voy a escribir acá, actualizar. Ya, ¿por qué? Porque habíamos hablado del plazo de revisión de expedientes técnicos, ¿no? Antiguamente, con obras pequeñas de menos de 120 días, teníamos 15 días calendarios y obras grandes, más de 120 días.
Hasta 30 días, wow. Ya, hoy no. Hoy nos han rebajado los plazos a 12 días. Y que luego el supervisor antiguamente tenía este plazo, ¿no? Ahora a él también se le ha reducido a 5 días calendarios nada más, ¿no? Listo. Ya. Y un tema de cultura general. ¿Quién elabora el expediente técnico? Por ahí escuché, Inge, que dijiste el proyectista, el consultor, sí. No, no. Pero recuerda algo muy importante. Esta no está de un solo profesional. No, claro que no. Participan varios profesionales en la elaboración de este expediente técnico, ¿no? Pero sin embargo, el consultor de la obra al que le contrataron, quien tiene la orden de servicio o proyectista, es el único responsable ante la entidad por la calidad de ese expediente técnico. Hiciste un mal expediente técnico, causaste un perjuicio económico por la cantidad de adicionales que tenemos. Sí, ya, tú vas a ser el primer responsable. Pero, oh, no, pero si la culpa fue del sanitario que contraté que hizo un pésimo plano, está bien, pero tú eres el responsable de ese expediente técnico. Pero él firmó, mira, ya está bien. También habrá algunas situaciones con esa persona, pero tú eres el primer responsable como proyectista, ¿ya? Entonces, aquí es donde entran a participar ingenieros civiles, arquitectos, sanitarios, eléctricos u otros especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a la elaboración y revisión del expediente técnico de obras, ¿ya? No voy a hablar mucho más. Este tema generalmente lo desarrollamos en una clase enterita en el curso de residencia y supervisión de obra, ¿no? Porque ahí tenemos que ver varias casuísticas, ¿no? Hoy lo he resumido solamente un poco nada más por temas de conocimientos, cosas básicas nada más. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en el chat, ¿ah? Ni siquiera lo voy a ir alertando. Ustedes están en toda libertad de escribir cualquier duda, pregunta, comentario y sugerencia en el chat. Ya, yo lo voy a ir revisando por ahí. En un segundo. Ya, disculpe, señores, ahí se me acabó el agua. Ya, Carlos preguntaba, ¿no? ¿Y la supervisión cuánto tiempo tiene? Acá te lo respondo con el artículo, ¿no? A ver, acá decía, 5 días, si no me equivoco. No, 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 no. El supervisor presenta el informe técnico a la entidad contratante dentro de los 5 días contabilizados desde que lo revisó por parte del residente, ¿no? Adjuntando también sus evaluaciones, sus pronunciamientos y verificaciones. No significa que el supervisor se lave las manos y él no opine, ¿ah? El supervisor también tiene que, obviamente en esos 5 días, tiene que dar sus apreciaciones, sus pronunciamientos, sus verificaciones. El supervisor también tiene que estar revisando el expediente, ¿ah? Ya no se la lleva tan fácil como algunos dicen, ¿ah? También tiene que ir revisando esa información. Solo que el primer responsable de revisar el expediente técnico es el residente, ¿no? Entonces, obviamente con el objetivo de detectar tempranamente deficiencias. Listo. Entonces, vamos con... Uy, no, esto no es... Ya. Vamos con el tema de ampliaciones de plazos, señores. Otro tema que tenemos que entrar en colación justamente de las ampliaciones de plazo. Van a funcionar directamente nuestras valorizaciones, ¿ah? Así es que ya, ojo con eso.
Ya, a ver, definamos algunos conceptos en primer lugar. Ampliaciones de plazo. ¿Qué son? ¿No? Su nombre ya no nos los da a entender, ¿no? Yo tengo una obra, ya. Tuve una obra que tenía un plazo de ejecución de 60 días. Fue mi última obra. Una obra chiquita nada más. 60 días calendarios era el plazo contractual, ¿ya? Pero ocurrieron ser ciertos hechos que le llamamos causales que obligaron a que mi obra de 60 días pasara a 75 días. Es decir, 15 días de ampliación de plazo, ¿no? Plazo contractual 60. Plazo final del proyecto 75 días, gracias a 15 días de ampliación de plazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué una obra, y esto es un gran dolor de cabeza que la mayoría de la comunidad se hace, ¿no? ¿Por qué vemos tantas obras públicas, tantas pistas, tantos puentes que se ejecutan que nunca terminan? ¿No? Ya. Entonces, esto se ve de ampliaciones de plazo. Y otra vez, no le eches la culpa al proyectista, pero muchas veces tiene que ser su culpa. Ya, pero ¿por qué es? Analicemos las causales. Son tres. No son tres causas, ¿ah? Tres causales. Ya que de ahí van a ir derivando a varias causas. A ver, tú como parte del contratista, como residente, puedes solicitar ampliaciones de plazo pactando por cualquiera de las siguientes causales que te voy a mencionar. Obviamente que estas causas tienen que ser ajenas a tu voluntad. ¿Qué significa? Que, en pocas palabras, estos hechos no deben de ser tu culpa. Inge, quiero solicitar una ampliación de plazo porque la maquinaria ya no está trabajando porque le debo plata. No, obviamente, ¿no? Ese no es un motivo. O quieres solicitar, oye, mira, dame una ampliación de plazo, pues. ¿Por qué? Ah, es que tengo 3 trabajadores que se han enfermado hoy día y no puedo seguir avanzando, ¿no? ¿Es la culpa de la entidad que se te enfermen los trabajadores? ¿No? Es tu responsabilidad como contratista, es tu riesgo, ¿no? Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿en qué casos sí podría aplicar una ampliación de plazo? Ya. Caso número uno, por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, es decir, por causas que no es tu culpa. No, ya, ok. Dame un ejemplo, a ver, para entender qué casos no es atribuible al contratista. Eh, Buenas noches, Hola, hola. profesor. ¿Podría ser el cambio de equipamiento de ambientes que que no están en el mercado ahorita, que se tienen que importar del extranjero? Ya, a ver, un material, un equipamiento, un equipo que tú necesitas. ¿Ya? Un Y yo te chiller, pregunto, ¿ah? ¿ya? A ver, ¿cambiaron el equipamiento o desde un inicio del proyecto se sabía que se tenía que comprar ese material, ese equipo? Se cambió por las especificaciones técnicas. Ya no existían en el mercado y se encontró que había una incompatibilidad. Ajá. Ya. Ahí sí cambian un poco las cosas, porque ahí teníamos dos escenarios, ¿ah? El escenario típico, ¿ah? Que, uy, tienes un material de importación y por temas logísticos nunca te preocupaste del tiempo de adquisición de ese material, de ese equipo, ¿no? Y a última hora, uy, no me voy a alcanzar el plazo, ¿no? Amplíeme el plazo, por favor, que lo tengo que importar este material. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? A última hora, ¿no? Si ese material lo has tenido desde el inicio del proyecto, has tenido que saber, ¿no? ¿Quién te lo vende? ¿Cuánto tiempo se demora en entregártelo? ¿No? Entonces, Ya, claro. si es por ese motivo, no procede esa ampliación de plazo. Pero si me dices, no, es que el material que había acá ya no hay disponibilidad y tenemos que buscar otras alternativas, me estás cambiando el alcance y obviamente ahí sí podría aplicar una ampliación de plazo por
porque cambió el alcance de este equipo, cambió las consideraciones, sus especificaciones y puede darse el caso, ¿no? Entiendo, profesor, pero lo que pasa es que en la norma no te indica cuándo yo tengo que presentar o tengo que solicitar una verificación de un equipamiento. Yo lo puedo presentar al inicio, en medio, o cuando, por ejemplo, veo que mi proyecto que voy a incurrir en un atraso, yo lo puedo presentar en ese momento, ¿no? Para que me dé una holgura. En Claro. la norma no te indica cuándo tienes que presentarlo, cuándo tienes que, en este caso, informar sobre ese inconveniente, ¿no? Eso sería a cargo ya de la supervisión, si es que la supervisión lo detecta. Em, ¿Te refieres a cuando tú quieres solicitar la ampliación de plazo? Claro, lo que pasa es que, a ver, le comento un caso, A discúlpeme ver, que me tome unos momentos. dime con toda Eh, confianza. el problema estaba en que nosotros verificamos el equipamiento con el ingeniero electromecánico y nos dimos cuenta de que Sí. en el expediente el especialista de la entidad, en este caso el proyectista, había incurrido en una falla numérica en el equipamiento. Ajá. Y en este caso, comercialmente no había ese equipo acá, teníamos que importarlo. Al importarlo, el equipo tenía un plazo que no estaba establecido en el expediente. Pero ahí el residente nos dijo: "Pero no lo presentemos ahorita porque podemos incurrir en un atraso debido a tales inconvenientes que hemos tenido en obra, ¿no? En este caso, por el tema del sindicato". Entonces no lo Ajá. presentamos, no lo presentamos, perdón, disculpe, y cuando lo presentamos, la entidad dijo: "¿Pero por qué recién ahora?". Y mi residente dijo: "Bueno, pues en la norma no me diga cuándo tengo que presentarlo. Ahora, tú tienes una supervisión y ellos tendrían que haberlo verificado, ¿no? Como especialistas". Entonces la entidad lo entendió así, les hizo una chiquita a la supervisión y obviamente nos ampliaron el plazo 3 meses. Wow, wow, wow. Ya, Y es un salvamos tema el para proyecto. debatir, ¿ah? Es un tema para debatir, ¿ah? Porque Porque, en la norma no te indica. Yo también lo he buscado, discúlpeme, ajá, pero no, en la norma no indica un tiempo en la cual yo tengo que presentar, en este caso, eh, en este caso, lo que yo pueda pedir como adicional, ¿no? ajá. Claro, claro. A ver, ¿ah? A ver. Ya, eso sí va a tomar más tiempo. Pero ¿cómo continúa de hilo? Porque esa parte me interesó bastante, en la cual el ingeniero reciente sustentó, ¿no? Ese tipo de... Sí, todo va a depender cómo se sustenta. Claro, Eh, claro. ya, mira, y les voy a dar un caso, de verdad. Si esperamos que la norma nos dé todas las respuestas, va a ser un poco complicado. Hay casos, hay hechos fortuitos, X cosas que puedan pasar en la obra que no están en la norma, ¿no? Tal como dice el compañero, ¿no? Pero para ello existe el Tribunal de la OCE, existen pronunciamientos. ¿Ya? Entonces, hay varios pronunciamientos. ¿Qué quiere decir? Cuando ocurren este tipo de problemas, se eleva a la OCE para que la OCE justamente dé un veredicto, ¿no? Digamos, imparciales, ¿no? Entonces, acá tengo, a ver, lo voy a leer rápidamente. Ah, son varias hojas, son 19 hojas, ¿no? Estos son consultas. No, a ver, tendría que leerlo. Porque el residente sacó parte del sustento fue el pronunciamiento de la OCE. Ah, Yo creo que lo tengo. Si lo encuentro, también lo puedo pasar. claro, y lo podemos discutir. Sí, sí, sí. Ya, ahí iba justo un poco de eso, ¿no? Buscar antecedentes. Ajá. Buscar antecedentes. Y con esos antecedentes ya no se puede decir nada, ¿no? Pero sí, fue buena estrategia de tu residente entonces en hacer eso, ¿no? Ya estaba ya con todas las normativas justamente, ¿no? No. Obviamente, no hay una norma al pie de la letra de cada hecho, ¿no? Pero si ya ocurrió un antecedente, ya hubo una resolución, ya no se puede contradecir eso, ¿no? Así que buen punto eso, ¿ah? Ok, profesor, gracias. Ya. Entonces, un tema de las ampliaciones de plazo eran los atrasos. Otro, ¿no? Cuando es necesario, cuando tenemos adicionales de obra.
Ya, acá ya te estoy hablando cuando, otro tema que tenemos que tratar también, adicionales de obra. Ya, pero ojo, eso sí. A ver, para que se entienda bien. Ya, a ver, denme un segundito, por favor. Para que se entienda bien. A ver, ya. Ya, para que se entienda bien, bueno, estoy presentando otra lámina, otro curso, pero quiero decirles algo, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional de obras. ¿En qué sentido? Ya, imagínense, ¿ah? Nosotros tenemos un proyecto X, ¿ya? Uy, tenemos que ejecutar un proyecto X. No se ve muy bien. La lámina mejor. Ya. Ya, tengo un proyecto X donde en este proyecto yo tengo que ejecutar una serie de actividades, ¿no? Lo normal, ¿no? Estas son todas mis actividades. Uy, en mitad de la ejecución nos dimos cuenta que tenemos que hacer otra actividad que no estaba previsto en el expediente técnico, pero es necesaria hacerla, sí. Ya, en este caso tengo una actividad llamada cerco perimétrico, ¿no? Esta actividad es una actividad nueva que corresponde ya a una ampliación de plazo. Listo. A un adicional de obra, mejor me corrijo. Ya. Esto puede ser mi adicional número uno. Ahora, yo les pregunto a ustedes, señores, un adicional de obra, este adicional de mi cerco perimétrico, necesariamente, sí o sí, al hecho de tener un adicional de obra, por consiguiente, por consecuencia, incurre en una ampliación de plazo. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Sí? Este adicional de obra que tengo por acá va a incurrir automáticamente, sí o sí, en una ampliación de plazo. Todo adicional de obra trae consigo una ampliación de plazo. Quizás sí, quizás no. Claro. ¿En qué casos entonces sí? Depende, dicen por ahí, ¿no? Claro, depende. ¿Y de qué depende? De algo chiquito nada más, ¿ah? ¿De qué depende? Que se demuestre que sí o que no, ese adicional, esa nueva actividad que se tiene que hacer, afecta directamente a la ruta crítica, a esas actividades que en tu cronograma Gantt están pintadas de color rojo. Si están encadenadas, esta actividad encadena esta, y luego de esta sale esta otra actividad, ahí sí, ¿no? Porque se modifica la ruta crítica. Y tú lo tienes que demostrar con un cronograma, ¿no? De la ruta crítica, ¿no? En un proyecto o en algún otro software. Ese es el único motivo por el cual el adicional de obra sí puede incurrir en una ampliación de plazo. Si no, no, que se puede ejecutar en el mismo tiempo, ¿no? ¿No? Como una actividad en paralelo, que no afecta en la ejecución del proyecto principal. Se ejecuta como una actividad en paralelo, ¿ya? Entonces, no siempre va a darse ese caso, pero puede darse el caso, ¿no? De una causal de ampliación de plazo. No siempre va a ser así, ¿ya? Eh, y por ahí también, ya, disculpen que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es bueno conocer estos casos, ¿no? Otra pregunta, señores, de este mismo tema. Y este adicional de obra, el adicional número uno, que sale con su propio presupuesto, ¿no? Que ya demostramos que no va a incurrir en una ampliación de plazo. Yo les pregunto,
¿Este adicional de obra vendrá con gastos generales o no vendrá con gastos generales? Es otra pregunta que siempre me hacen, ¿ah? ¿Qué reyes sí? Sí. ¿Alguien más que dice que sí? ¿Alguien que diga depende? ¿Alguien que diga que no? Ojo, te estoy diciendo que no incurre en una ampliación de plazo. Ya, repito, ¿ah? Nuevamente, si este adicional número uno trae o no trae gastos generales. Ya, tengo respuesta que no y tengo respuesta que sí. Ya, ¿alguna para desempatar? ¿Alguien más? Y debatir, ¿no? Hay que debatir también, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quieran operar? Somos más de 10 personas acá en la sala. Ingeniero, buenas noches. Sería Hola, hola. dependiendo del tamaño del adicional, porque si es un adicional que requiere mayor personal, pues se requeriría mayor gasto, o sea, se requeriría su propio gasto general, ¿no? Pero si es un adicional que no se incurre en una mayor mano de obra o materiales, no se requeriría un gasto general, ¿no? Porque en los proyectos en donde he estado hemos tenido trabajos adicionales que no incurríamos en gasto general, ¿no? Se trabajaba con el mismo personal, la misma gente, ¿no? Y obviamente que tampoco no incurría en lo que corresponde al tiempo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Recuerden que el gasto general, a diferencia de la utilidad, por ejemplo, que la utilidad se asigna un valor aleatorio, ¿no? De lo que quiere ganar la empresa, el gasto general se calcula. Se tiene que demostrar por qué estás cobrando esto en gasto general. Lo mismo con el presupuesto principal que con un presupuesto de un adicional, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Si tú pretendes cobrar gasto general, e incluso lo que algunos hacen, copian, mira, en mi presupuesto original tengo 12% de gasto general. Ya, para este adicional le colocaré 12 también, pretendiendo que es igual que la utilidad, ¿no? Pero no, el gasto general lo tienes que demostrar. A ver, ¿por qué en este adicional también quieres cobrar 12%? En algunos casos, cuando es una obra grande, un gran adicional, a veces van a necesitar la contratación de otro residente, otro maestro de obra, otro ingeniero de campo, otros especialistas, usar otros recursos, ¿no? Por ahí necesitamos, no sé, pólizas, pagar garantías, seguros, X cosas, ¿no? Entonces, ahí tengo que demostrar yo. Es volver a sustentar nuevamente los gastos generales. A veces va a ser que no requiera porque tienes el mismo personal. Y el mismo personal asume también esa nueva actividad, pero en otros casos sí, ¿no? Pero como dice, ¿no? Va a depender mucho del tipo de proyecto o adicional que hagas, ¿no? Así que también, señores. Entonces, me salgo de esta lámina y me voy. Bueno, y la tercera casuística es cuando necesitamos un plazo adicional. ¿Para qué? Para ejecutar mayores metrados, ¿no? En contratos a precios unitarios, ¿no? A ver, nuevamente voy a ir a la otra lámina. En la otra lámina lo explico mejor, mucho más detalle. Esa es otra lámina que realizamos de cursos de residencia y supervisión de obras, ahí donde entramos más a profundidad, ¿no? Otra diapositiva mejor. ¿No? Ahí sí, en este curso de residencia entramos a más profundidad. Lo que les dije, ¿no? Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, ¿no? Y nuevamente, no todo mayor metrado en obras a precios unitarios trae consigo una ampliación de plazo. Lo que tengo que hacer es que demostrar ese mayor metrado que yo voy a ejecutar en la partida. ¿Está afecto a una ruta crítica? ¿Sí o no? Ya, si afectó a la ruta crítica, entonces sí requiere una ampliación de plazo.
Si no afectó a la ruta crítica, no requiere una ampliación de plazo. Pero si en alguno de los casos una actividad ya casi cerca al término del proyecto, esta es la fin, tiene mayores metrados que conlleva que sobrepases la duración, también te puede dar. Pero Inge, esta no es ruta crítica. No sé, no es ruta crítica. Pero estos mayores metrados ocasionan que se convierta en ruta crítica después, ¿no? Entonces, en este caso sí. ¿Cómo lo demostramos? Ampliaciones de plazo. Siempre lo tienes que hacer a través con tu calendario. Demostrar que con este calendario te está afectando un poco la fecha de la duración y la fecha fin del proyecto. Ya, entonces, en ese caso también se aplica una ampliación de plazo, ¿no? Si me preguntas, Inge, ¿y dónde más se presentan estos casos, no? ¿En cuál de las alternativas? La mayoría de veces solemos irnos por atrasos o paralizaciones no atribuibles al contratista, ¿no? Donde acá hay muchísimos casos que se podrían analizar, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ¿qué casos, Inge? ¿Qué casos? No te voy a hablar los ejemplos típicos, ¿no? Cuando digo que hay lluvias, cuando hay paralizaciones, manifestaciones, ¿no? Hay otros casos, como por ejemplo, la falta de respuesta. Sí, tú hiciste una consulta en el cuaderno de obra. ¿Te respondieron? No. Ya. Motivo para solicitar una ampliación de plazo. No hay respuesta todavía. Ya, y hay todo un procedimiento para las anotaciones que sean válidos, ¿ah? No simplemente decir dame y ya. No, hay todo un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿No? Que para que proceda, sí, para que proceda tu ampliación de plazo, el contratista, que por intermedio del residente, debe de anotar en el cuaderno, ya no se llama cuaderno de obra, ¿eh? También lo tengo que actualizar. Ya no se llama cuaderno de obra, no. ¿Cómo se llama? Cuaderno de incidencia. Ya. El residente anota en el cuaderno de incidencia el inicio y el final de las causales anteriormente mencionadas, ¿no? Que a su criterio van a determinar una ampliación de plazo y, de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, ¿no? Por ejemplo, el último caso que te dije, ¿no? No me respondieron a las consultas. Ajá, perfecto, ya. Yo puedo anotar en el día uno, digo, ¿no? Del inicio de la causal. No es el día uno de la ejecución de la obra, ¿no? El día uno de inicio de la causal, mi consulta, mi pregunta. Oh, no, miento. No. El día uno, tengo que colocar el inicio y fin de la causal. El inicio no es cuando hiciste la pregunta. No, recuerda, te estoy dando un ejemplo. Hago una pregunta a través del cuaderno de obras, ¿no? Porque no me quedó claro alguna información. En planos distintos dan versiones distintas de algunas medidas, por ejemplo. Entonces, anoto un hecho, una pregunta, mejor dicho, en el cuaderno de obra, esperando que me respondan. Pasó el plazo definido, que pueden ser entre 12 a 19 días. Pasó ese plazo, cero, no hay respuesta. Ya, ese día que culminó el plazo que tienen para responderme es mi día uno. Inicio de causal. Ya, ok. Y no hay respuesta. Pasaron 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Y al día 6, por ejemplo, obtuve la respuesta. Ya, ok. No te estoy hablando de el día uno como el día que hice la consulta, no. El día uno comienza a partir desde el día que debía haber recibido la respuesta como máximo y no lo recibí. Ya, al día siguiente corre el plazo, ¿no? Fue mi inicio de causal y yo anoto, yo soy residente, yo soy vivo, yo sé que esto se va a prestar después para una ampliación de plazo. Entonces anoto, dejo evidencia, porque sin la evidencia lo quedaría un mal residente. Ya, y escucha bien, ¿ah? A ver, esperaré que me respondan unos días más, ¿no? Me da flojera escribir. Ya, perdiste. Ese simple hecho de que no querían anotar en su debido momento
inhabilita la posibilidad de que tú puedas reclamar a más adelante algo, ¿no? ¿Por qué? Porque después te van a pedir, a ver, dame tu sustento. Ah, mira, acá está mi cronograma, ya, ok. Y dame la evidencia de que tú solicitaste. Ah, acá está, mira. Oye, pero esto son fechas futuras, no está en función a la fecha que me estás indicando. Ah, es que no la anoté en su momento. Ya. Por esos casos, te pueden rechazar una ampliación de plazo. ¿Ya? Por eso siempre digo, ¿no? A todos los residentes, supervisores, anoten todos los hechos, sucesos en su debido momento. No una semana después, no 2 semanas después, sino pierde validez, ¿ya? Para este tipo de casos, ¿no? Listo. ¿No? Bueno, y acá un poco el procedimiento de las ampliaciones de plazo. ¿Sigo con ampliaciones de plazo? Sí, sigo con ampliaciones de plazo. Inge, ¿puedo pedirlo cuando se me antoje? No, tienes un plazo máximo para solicitar las ampliaciones de plazo. ¿Ya? A ver, déjeme validar algo por acá. A ver, un segundito, por favor. Diez días hábiles de la notificación. Ya, ya, 10 días hábiles. Vamos a ver si los... Sí, está bien, acá están los plazos también. Tengo que validar los plazos. A veces les puedo dar plazos que no corresponden a la nueva normativa. ¿Ya? Ya. Tenemos la causal. Les dije, ¿no? Hay una causal, hay un motivo que da pie a la ampliación de plazo, ¿no? Lo tenemos que registrar en el cuaderno de obras, ¿ya? El inicio y el fin de la causal, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Luego de que haya ocurrido el fin de la causal, sí, el fin, por ejemplo, nuevamente, de las consultas. Llegaste a obtener recién la respuesta que querías. Tarde, pero lo recibiste. Ya. Ese día que lo recibiste, entra a tallar como fin de la causal. Ya terminó la causal. Entonces, tienes luego 10 días hábiles para solicitar, cuantificar y sustentar al supervisor con copia de la entidad esta ampliación de plazo. Inge, me pasé el día 11. Perdiste tu oportunidad. Ya no puedes, ya. Los plazos están claros, están establecidos en la normativa, ¿no? Si te atrasaste, te quedaste, te dormiste, bueno, fue tu culpa, ¿no? Entonces, en 10 días hábiles, en este caso nos habla de días hábiles, la normativa, no sé por qué, 10 días hábiles. Luego, el supervisor tiene 5 días para poder pronunciarse sobre esta ampliación de plazo. Puede decir, sustentar técnicamente, aprobar, desaprobar, dar sus comentarios. Pero realmente el que aprueba no es el supervisor, es la entidad. El supervisor solamente emite su pronunciamiento. ¿Cuál es su posición ante esta solicitud de ampliación? ¿No? Y la entidad ya tiene 15 días, ¿no? Para resolver, ¿no? Y si no resuelve, se queda callado, bueno, se toma como respuesta a la posición del supervisor, ¿no? Que ya después se puede apelar si no es favorable para el contratista, ¿no? Pero es un poco para poder entender cómo es el tratamiento de las ampliaciones de plazo. Profesor, ¿Sí? disculpe, eh, una consulta. Ah, Claro. el hoja anterior, por favor. Ya, algo que no entendía porque me explicaba tanto el residente como el supervisor, eran los Ujú, plazos. Lo que pasa es que, a ver, nosotros le entregamos al supervisor nuestro expediente de ampliación de plazo ujú. y él esperaba el último día de los 5 días que tiene Ya. para hacerme una observación. Él me lo observaba, levantaba la observación en el menor tiempo posible, ¿ya? Ujú. Se lo entregamos nuevamente, porque ellos tienen que revisarlo, ¿no? Con copia de la entidad.
pero ellos se tomaban 5 días nuevamente porque decían que una vez que ellos me lo rebotan, yo al darles un tiempo, al levantarlo, ellos tenían también 5 días para poder verificarlo y nuevamente, yo entendía que no era así, que entre los 5 días ellos tienen que revisarlo, devolvérmelo, yo levanté las observaciones y nuevamente dárselos a ellos para que ellos lo revisen, pero dentro de sus 5 días. Igual me lo explicaba el residente. Y el residente me decía, no le digas nada, ni le refutes. Déjalo nomás, que al final eso después no va a apoyar porque al final ellos están incurriendo en una falta. ¿Cuándo va a saltar eso? Va a saltar cuando venga Contraloría y nos digan, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué nuestra operación es tan larga, no? Entonces, yo sabía que estaba, pero el supervisor se cerró en que sí, que era así, y la entidad lo dejaba también avanzar. Entonces, como no me quedé al final del proyecto, no supe al final en qué terminó eso, ¿no? ¿Estoy en un error o el supervisor tenía razón? Porque siempre me quedo esa duda. No, porque imagínate, eso ya incurre que tú ya pasaste ya tu plazo de 10 días, luego de tu plazo, 10 días, luego de fin la causal. Eso puede convertirse en un círculo vicioso, ¿no? Que te observa, lo corrige, espera el plazo, vuelve a observar, ¿no? Entonces, obviamente, si bien es cierto, nuevamente te digo, la norma no se va a prestar a cada situación, cada hecho que pueda ocurrir en tu obra, no, se tiene que actuar eh, con criterio, ¿ya? Obviamente que su respuesta tiene que ser lo más rápida posible, ¿no? Sabiendo que ya ha culminado ese plazo, ¿no? Así que sí, totalmente está en un error totalmente, ¿no? Y ya eso, pues, no las repercusiones no se van a ver ahora, ¿no? Lamentablemente no va a haber una sanción automática, ¿no? Las sanciones después, cuando venga Contraloría, ¿no? A fiscalizar este proyecto, ¿no? Va a decir, a ver, con el supervisor, ¿no? ¿Por qué no has seguido los plazos establecidos, ¿no? Bueno, así que a eso viene un poco, ¿no? Becker me Ah, dice, ¿no? ok. ¿Y qué pasa si la entidad no se pronuncia en los 15 días? ¿No? La norma también es clara, cuando por ahí también dice, eh, a ver, si el supervisor no se pronuncia dentro del referido plazo, la entidad contratante refuerza su título de universidad en dicho pronunciamiento, sí. La entidad contratante resuelve los ritos. Si la entidad contratante no se pronuncia dentro del plazo indicado, se tiene por aprobado, es decir, acá va a contar la palabra del, ahí dice arriba, de lo informado por el supervisor. Ya, ok. Es decir, la entidad no se pronuncia en esos 15 días que tiene, como me preguntó Becker. Ya. Si no, se va a quedar como sentado y aprobado en la posición que tuvo el supervisor en su informe. Ya. Salvo que este no se haya pronunciado, ¿no? Salvo caso en el cual se tiene por aprobado lo solicitado por el contratista. Pero es difícil que ni la entidad ni el supervisor se pronuncien, ¿no? ¿Ya? Pero entonces eso va a ocurrir, ¿no? Y esto ha salido algo nuevo, antes no existía esto, porque muchas veces había entidades que no se pronunciaban, por X motivos, ¿no? Y llevaban directamente el silencio administrativo para que quede aprobado lo que pedía el contratista automáticamente. Bueno, en este caso, regresa al paso anterior a lo que indicó el supervisor, ¿no? Ya es un poco el procedimiento. Ya. Ya. Y por último, para cerrar este tema, y vamos a irnos a un break ahora. Ya, por último, para cerrar este tema, eh, consecuencias, señores. Todo hecho, todo acto trae una consecuencia. Ya, Inge, pero ya sé, pues, la ampliación de plazo trae como consecuencia que la obra va a durar más tiempo. O sea, bueno, digamos que es la consecuencia directa. Pero hay otras consecuencias que a veces no se pueden ver a simple vista. Como por ejemplo, una de ellas es que las ampliaciones de plazo, es decir, que tu proyecto dure más tiempo, trae como consiguiente de forma automática las valorizaciones, ¿ya? De
mayores gastos generales variables. Variables, ¿ya? Este es el detalle. Ah, claro, pues, ¿no? Si el proyecto estaba previsto para 6 meses y ahora va a durar 7 meses, ese último mes generan gastos. Todo genera el tiempo de la obra, genera un gasto. Mientras más dura la obra, más cuesta, ¿no? Entonces, esos gastos generales que tiene que pagar el contratista, la entidad lo tiene que cubrir, ¿no? E incluso algunos costos directos. Costos directos. Sí, hay costos directos también que se van a incurrir. Ya. Pero eso te lo voy a mencionar ahora después del pequeño break que vamos a tener, ¿no? Los gastos generales se determinan en función del número de días correspondientes a la ampliación de plazo por gastos generales variables diarios. Ya, ahorita vamos a hacer un ejercicio también de cómo calcular estos gastos generales variables diarios. Que es sencillo, ¿ah? Fácil de calcularlo. Ya, entonces, bien, señores, vamos a aprovechar que son unos minutos antes de las 9 de la noche para poder tomar un break de esta clase, un descanso, vamos a tomarnos un café, vamos a levantarnos un momento, ¿no? Y regresamos ya en unos minutos para continuar con la última parte. Hay bastantes cosas por hablar de esta clase, ¿ah? ¿No? Sí, son cosas teóricas, ¿no? Metiéndole ahí algunos casos reales de proyectos, pero es necesario que ustedes puedan manejar estos conceptos, ¿no? Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, bienvenida. Ya, por lo pronto, vamos a tomarnos un tiempo. Vamos con esta última parte, señores. Tiene de plazo, actualización por una hora, bueno. Vamos a anotar ese paso. Reducción de plazo. A ver, a ver, a ver. Ya, hablemos de reducción de plazo y hablemos de... porque esto lo vamos a ver en una liquidación, que es un tema de la parte final del curso, pero igual se lo voy mencionando de una vez ya para poder conocer cómo se liquida o qué consideraciones tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto de la reducción de plazo? ¿Existe la reducción de plazo? Claro. En el supuesto que la reducción de las prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales variables que correspondan a dicha reducción de plazo se deducen en una liquidación de obra. Traducción, para que se pueda entender fácil. Ya. Tu obra ya no se va a ejecutar el 100% de la obra, se va a ejecutar menos cosas. ¿Por qué? Sabrá Dios, ¿no? Cambió el alcance, no hay dinero. X cosas te piden hacer menos de lo que estaba presupuestado inicialmente. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede modificar el contrato, no hay ningún problema. Entonces, acá hay dos cosas importantes que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con el gasto general entonces, Inge? Ya mira, te voy a dar acá el caso. Voy a apuntarlo por acá. A ver, vamos a escribir acá texto, voy a poner ya. Yo tengo una obra de 750.000 soles, ¿ya? Listo. La cual esta obra tiene un plazo de 90 días. Ya, perfecto, lo tengo claro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa si es que esta obra que tiene un plazo de 90 días, la obra lo termino en 70 días? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con los gastos generales variables? ¿Ya? Con los gastos generales variables. ¿Se te va a pagar todos o solamente se te va a reconocer lo que corresponda a los 70 días? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta como para poder analizar, ¿no? Yo acabé la obra mucho más rápido, esa es la condición, ¿ya? ¿Cuánto más rápido? De 90 días que estaba el cronograma, lo hice en 70 días, ¿no? Entonces la entidad viene y me dice, pues lo hiciste en 70 días, te ahorraste 20 días. Sí, ya, entonces esos 20 días que ya no vas a ejecutar la obra, te lo voy a descontar de tus gastos generales variables. ¿Por qué? Porque tú me estabas cobrando por 90 días. Entonces,
¿Está bien hecho eso? ¿Que el supervisor quiera aplicarte una deducción en los gastos generales? ¿No? Porque hiciste la obra en 70 días. ¿Qué opinan ustedes? Claro, ¿no? O sea, es mi derecho. O sea, en lugar de premiarme, como busca ahora esta nueva normativa, en lugar de premiarme por acabar más rápido, me estás descontando, ¿no? Claro, ahí tengo que analizar un poco porque la norma dice también que hay algunos, no me acuerdo cómo le dice, pero son algunos incentivos que se le da por cumplimiento al contratista, ¿ya? Así que hay que revisar un poco eso, ¿ya? Entonces, no, obviamente, está descabellado lo que quieres decirme, ¿no? Ya, ok. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Ahora cambio el escenario. Si esta obra que cuesta 750.000 soles, que tiene un plazo inicial de 90 días, cambia el alcance. Es decir, no sé, imagínate, tenía que construir 10 kilómetros de un camino asfaltado. 10 kilómetros. Y hoy, por cambio del alcance, solamente tengo que ejecutar 6 kilómetros. ¿Ya? El plazo también se modifica, evidentemente. Son menos metrados, son menos duraciones, ¿no? El plazo se redujo. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esos gastos generales? ¿No? Obviamente que en esos casos sí, a través de lo que nos dice la normativa, en el caso de reducción de las prestaciones, es decir, que se reduce el alcance del proyecto y que genere la reducción del plazo de ejecución contractual, van a existir menores gastos generales variables, ¿no? Que se tienen que deducir. En ese caso sí se te puede descontar los gastos generales. ¿Ya? En ese caso nada más, ¿ya? Pero y ahora, Inge, ¿cómo calculo? ¿Ya? Por ejemplo, te doy acá un caso. Mis gastos generales variables, los variables, representan un porcentaje pongámosle un monto, un 8% del valor contractual, ¿no? Entonces, en pocas palabras, abro mi calculadora y digo, ¿no? Si mi proyecto vale 750.000 soles por 0,08, estoy hablando de 60.000 soles. 60.000 soles, ya, igual, ¿no? Que valen mis gastos generales variables, ¿ya? Todo, el íntegro, sí, el total. Ya, perfecto. Pero dije, ¿y si me preguntas que ampliamos la obra? Hay una ampliación de plazo de esta obra de 90 días. No, ya no tengo la premisa que la obra terminó, sino existe una ampliación de plazo. ¿No? ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días, pongámosle, ¿ya? Números facilitos. ¿Cuánto me deben de reconocer de los gastos generales variables? Porque una de las consecuencias es que te tienen que pagar más gastos generales variables. La consecuencia es que vamos a calcular gastos generales variables diarios, ¿ya? ¿Y cómo calculamos esto? Sencillo. Cojo el monto total y lo voy a dividir entre el plazo contractual, es decir, entre 90. Es decir, por día, sí, por día estamos facturando 666.67 soles. Entonces, para 10 días de ampliación de plazo, voy a tener 10 veces estos gastos generales variables diarios, ¿ya? Es decir, esto por 10. 6.667 ya. Punto 67. Esto es lo que yo después voy a valorizar
cuando tenga que valorizar mayores gastos generales para mi proyecto. ¿Ya? Luego te voy a mostrar cómo sustentarlo en una tabla, en un pequeño informe, ¿ya? Pero acá está la premisa, ¿ya? ¿Por qué vamos a valorizar mayores gastos generales variables? Ah, por las ampliaciones de plazo. Es por eso, ¿ya? Ah, ¿y cuánto va a ser el monto? Es lo que tú tienes que calcular, ¿no? Es un poco en base a esta fórmula que tenemos por acá, ¿ya? Que me va a dar un poco el alcance, ¿no? De cuánto es lo que nosotros vamos a ir valorizando. Perfecto. Listo. Ya. ¿Se entendió, no? Facilito, creo yo. ¿No? Facilito. Lo complejo es después cuando la normativa, voy a borrar esto ya, cuando la normativa me habla de que en algunos casos no solamente me van a reconocer los mayores gastos generales variables, sino también costos directos. ¿Cómo costos directos, Inge? Ya. Ese es un tema un poco más complejo para poder entender, pero lo explico rápidamente y de forma sencilla, ¿no? Imagínate que tienes una ampliación de plazo. Ya, ok. Es decir, por X motivos hubo una paralización, hubo un hecho fortuito que quizás por ahí dañó tu obra. Ya, ok. Ya. Tuviste maquinaria parada. Ya, ¿no? Tuviste que hacer otras movilizaciones no contempladas en un inicio. Sí, pucha, tuve varios contratiempos y eso me generó gastos. Ya, no te preocupes, que la normativa está de tu favor. Si han ocurrido esos contratiempos que te generaron gastos, ¿no? Como por ejemplo, has tenido personal parado, has tenido maquinaria parada, has tenido que hacer movilizaciones, has tenido que hacer algún mantenimiento del trabajo ya previamente realizado por la causal que hubieses tenido, ¿ah? ¿No? Nuevamente, tomo a colación esa causal, ¿no? De que no te respondieron ante las consultas que hiciste. Pasaron 1, 2, 3, 6 días. Ya estabas en ruta crítica. ¿Qué hace tu personal? Parado. Las maquinarias paradas hasta que por fin se dignaron a responderte, ¿no? Esa es una causal. Hay infinidad de causales, ¿no? Ya. Todos esos gastos generados en esos días te lo tienen que reconocer también. No lo digo yo, lo dicen las normas. ¿Ya? Solo que a veces no sabemos sustentar eso y se nos pasa simplemente y no hacemos valer nuestros derechos como contratistas, como constructores, ¿ya? Pero podemos hacer la solicitud justamente de estos costos directos. Ya, obviamente tienen que estar bien sustentados nada más, ¿no? Y procede. ¿Listo? Ahora, señores, hablemos de la suspensión de plazo. Hay dos temas por ver, suspensión de plazo y mayores metrados. Ya, a ver. ¿Qué significa el plazo de suspensión? ¿No? Imagínate que yo tengo una obra, 150 días calendarios para ejecutar, ¿ya? ¿Ejecutamos bien la obra? ¿A buen ritmo? Sí, ya. Pero llegamos al día 70. Problemas. Hubo un problema ese día 70. ¿Cuál? Ahora te voy a ir comentando qué problemas pueden suceder, ¿ya? Pero ocurrió un problema, ¿ya? Que ocasionó que tu proyecto se deje de construir, se paralice. ¿Ya? Consecuencia directa, una suspensión de plazo, ¿no? Por una causal, un motivo, obviamente que ese motivo no tiene que ser tu culpa, ¿no? Una suspensión de plazo, ¿no? Hasta que finalice esa causal. Puede pasar un día, puede pasar 2 días, puede pasar 10, 20, la cantidad de días que dure esa causal. Uno nunca sabe. Un hecho fortuito, ¿no? Ya, perfecto. Y luego de pasado de esa suspensión, se reinicia la obra, ¿no? Con el plazo vigente que estaba por cumplir. Si habíamos ya de los 150 días ejecutado 70, me falta 80.
¿Se modificó el plazo? Realmente no, porque tengo 70 por acá, 80 por acá, igual tengo 150 días. Lo que se modificó únicamente es la fecha de término, ¿no? No hubo una ampliación de plazo acá, porque el plazo sigue siendo 150 días. Ya acá a veces se confunden, ahí dicen, ampliación de plazo. No, esto no es una ampliación de plazo. El plazo se sigue manteniendo igual. Lo que generó simplemente que en la mitad del proyecto hubo un vacío, una paralización, lo que ocasionó que todas las actividades se reprogramen más adelante. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ese es un poco el plazo de suspensión. Pero ¿por qué, Inge? ¿Por qué podemos suspender la obra? Ya, hay hasta 5 motivos. Bueno, me corrijo, no son 5 motivos. Ya, es un motivo. Ya. Un motivo, una causal no atribuible, pero a ambas partes, es decir, a la entidad y a ti como contratista. Sí, pueden suceder hechos fortuitos, ajenos, como por ejemplo una fuerte lluvia que puede ocurrir, ¿no? Intempestiva, fuera de lo normal. Pasó un cuaico, uy, 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 ¿no? Y no podemos seguir ejecutando el proyecto. ¿Ya? Son eventos no atribuibles a ambas partes que dan pie a la suspensión del plazo contractual, ¿no? Obviamente, para suspender el plazo contractual, tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, ¿ya? Y obviamente, este suceso, ¿no? Va a finalizar hasta que culmine este evento que dio pie a la suspensión del plazo, ¿no? También da un reconocimiento a los mayores gastos generales variables, ¿no? Directamente vinculados y debidamente acreditados. Sí, no solamente la ampliación de plazo, sino el plazo, la suspensión de plazo da pie a que tú puedas solicitar mayores gastos generales variables, ¿no? Y obviamente, cuando culmine la causal de este hecho fortuito, no atribuible, la entidad es quien tiene que comunicarte las modificaciones de las fechas de ejecución de la obra. Sí, la nueva fecha fin te tiene que indicar, ¿no? Respetando los términos en que se acordó la suspensión. Claro, como dice Ángelo, ¿no? Un desborde de río, una pandemia. Te doy otro caso de suspensión de plazo. Otro caso, que a veces no se toma en consideración. Imagínate que estás ejecutando un proyecto bien bacán, estás ejecutando, aquí en el ejemplo te voy a dar ya, y este día, acá en el día 70, mira, fíjate lo que va a ocurrir, ¿ah? En este día renunció el supervisor. Ahí, ay, perdón, renuncia del supervisor, ¿ya? Y yo te pregunto, ¿una obra de ejecución pública se puede ejecutar sin supervisión de obra? No. Entonces, claro. Entonces, o sea, renunció así intempestivamente, de la noche a la mañana, se peleó con su jefe, no sé, se va. Entonces, esto da pie a firmar un acta de suspensión de plazo. ¿Por qué? Porque no hay supervisión. Y hasta que consigamos, hagamos un proceso de convocatoria, búsqueda, no sé, encontrar un inspector, no sé, qué sé yo, la obra no va a poder seguir ejecutándose, lamentablemente, pero no va a poder. Ya, ok. Entonces, ese es otro motivo que puede dar pie a la suspensión de plazo. ¿Qué otro motivo puede dar pie, Inge, aparte de esos hechos fortuitos, temas naturales, ¿no? Que escapan de nuestras manos? Hay temas también que sí son nuestra culpa. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ya, bueno, vamos a buscar. Yo lo tengo acá uno en mente. La muerte. ¿La muerte de quién? Del presidente. No, 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 no. Del personal de obra.
Ujú. Imagínate que ocurra un accidente en obra, ¿no? Hasta que no se esclarezca, se vea las causas, se suspende el plazo también. Eh, ya, acá está. Esto también ha cambiado. Esto es una novedad de la normativa. ¿Por qué te lo menciono? Antiguamente, ¿ya? Claro, hallazgos arqueológicos también. ¿Ven? Se dan cuenta que hay varios motivos, ¿no? Ya, pero lo que les quería mencionar es que antiguamente tú podías paralizar. Sí, tú, como contratista, podías paralizar una obra. Sí, ¿en serio? Pero ¿bajo qué circunstancia? Cuando te deban tres valorizaciones. Es decir, tres valorizaciones consecutivas no te pagaron, ya, paralizo. Hoy no. Hoy la norma se ha vuelto un poco más estricta y nos indica a la falta de pago de dos valorizaciones consecutivas ocasiona la suspensión de plazo de ejecución contractual, para lo cual el contratista requiere a la entidad contratante el pago de por lo menos una valorización pendiente en un plazo de no mayor a 10 días. En pocas palabras, le mandas una cartita a la entidad. Mira, en vista de que ya son dos valorizaciones que me debes, yo te voy a poner un ultimátum. Algo así, ¿ah? Como una amenaza, pero sí, así funciona. Si en los próximos 10 días no me pagas por lo menos una valorización de las dos que me debes, suspendemos el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Y vencido ese plazo otorgado por que le diste esos 10 días, ¿no? El residente anota en el cuaderno de incidencias, ¿no? Que inicia desde el día siguiente la suspensión de plazo, ¿no? Y en este caso, la entidad te tiene que reconocer cualquier costo directo o mayores gastos generales vinculados y acreditados en este suceso. Ah, paramos, sí, pero ya me vas a reconocer todos esos gastos que estoy haciendo, ¿ah? Ahí Carlos hace una muy buena pregunta. Inge, ¿y en los cierres de años? No, claro, porque lo de diciembre, lamentablemente, las entidades del Estado te lo terminan pagando con suerte en marzo. ¿Es tu culpa como contratista? ¿Es tu culpa que te paguen lo de diciembre 3 meses después? No, ¿cierto? Entonces tú estás en todo tu derecho, la norma te lo dice, de poder suspender el plazo en ese periodo que no te van a pagar. Obviamente que tiene que pasar ese plazo, ¿no? El plazo. Pero ya, lamentablemente, ¿no? Es la demora que tienen varias entidades del Estado, ¿no? Pero por eso no te pueden afectar a mí. Yo cuántas veces he visto a contratistas afectados justamente por este mismo hecho, ¿no? Quieren acabar la obra antes de diciembre, porque si se pasan de año, ya ese pago lo vas a ver 90 días después. Y eso es, ¿ah? He visto a veces que pagan en abril, en mayo, ¿no? ¿No? Pero ahí está tu derecho en que te reconozcan todo ello, ¿no? Inclusive mayores gastos generales, ¿no? Porque tú has tenido que haber pagado tu personal todo ese tiempo. ¿Ya? Solo que muchos profesionales no conocen la ley, no conocen la norma, ¿no? Júntate con un buen abogado y vas a ver que van a sacar dinero ahí de las entidades del Estado, ¿no? Hay varias personas que sí hacen bastante dinero justamente de estos temas contractuales, ¿no? Entonces, esto con respecto al plazo a la suspensión de plazo. Ya, acá, uy, de verdad, me van a disculpar, señores, ya tengo que actualizar mis láminas acá, como les dije, ¿no? Están en tres, voy a borrar de una vez. Y con esta nueva normativa que ha salido hace poco, ahora son dos valorizaciones, ya, son dos valorizaciones, ¿no? Ha reducido. Antes eran tres, ahora son dos. Ya. Acá una pequeña diferencia entre ampliación de plazo y suspensión de plazo. Ah, ok, ojo, pero es que no, si es que si tú te vas, es un abandono de obra, pues, ¿no?
tienes que, obviamente, mandaste esa cartita diciendo que si no te pagaban en los 10 días posteriores, ¿no? Ibas a suspender el plazo de ejecución. Si no lo mandaste, obviamente tienes que seguir al pie de la letra lo que dice la normativa, ¿no? Si no lo mandaste, obviamente se entiende que es un abandono de obra, ¿no? Pero tienes que mandar, esa es la premisa. Luego, anotas en el cuaderno de obra y eso es tu sustento totalmente y no te podrían decir nada de eso, ¿no? Hay que estar siempre del lado de la norma, de la ley, ¿no? Justamente para poder actuar adecuadamente. Por ahí Ángelo me dijo, ¿no? También, disculpa, los hallazgos arqueológicos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el centro de Lima he escuchado que están haciendo una obra que tuvo que ser paralizada porque encontraron algunos hallazgos, ¿no? Eso puede demorar o muy poco o puede demorar muchas semanas o incluso meses, ¿no? Eso es bien, bien complicado, bien complejo, ¿no? Pero bueno, parte de, ¿no? Una mala suerte que te tocó restos arqueológicos en tu proyecto. Ya, ya, respecto a un año, un año. Sí, pues, parte de, ¿no? Ahí tienen que analizar, buscar, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Pero bueno, es lamentablemente, ¿no? Ya, entonces, ya hemos visto lo que es ampliación de plazo, hemos visto lo que es suspensión de plazo, ¿no? Algunas diferencias para tenerlo bien claro, ¿ya? En primer lugar, una ampliación de plazo no se requiere firmar un acuerdo, un acta entre ambas partes, no. El acuerdo, el acta, cuando ocurra una acta de suspensión de plazo, tiene que existir un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Ambos tenemos que firmar un acta. Firmemos un acta que vamos a suspender el plazo, ¿no? Por tal motivos, ¿no? La ampliación de plazo, ¿modifica el plazo? Claro que sí. Suspensión de plazo, ¿modifica el plazo? No lo modifica. Sigue siendo el mismo plazo, lo único que varía es la fecha de término, pero el plazo sigue siendo el mismo, ¿ya? La ampliación de plazo te reconoce la ejecución para una valorización extra, una valorización distinta de mayores gastos generales variables. ¿Ok? Mientras que la suspensión de plazo directamente no te va a reconocer estos gastos generales, pero sí se tienen que pactar algunos gastos vinculados al evento, ¿no? ¿Cómo así? Que, por ejemplo, pueden ser gastos generales, pueden ser costos directos. Mira, te doy un ejemplo. Eh, Te doy un ejemplo. Un caso que ocurrió hace poco en la ciudad de Lima, ¿no? Eh, Se estaba construyendo en el distrito de Miraflores un puente turístico, un puente peatonal nada más. Muchos pensaban que era puente vehicular, se ensartaron, puente peatonal nada más, ¿no? Aquí está. Ya, esto se estaba construyendo, ¿no? Por X motivos, por hechos fortuitos y X cosas, se paralizó este proyecto, ¿no? E incluso se resolvió el contrato con la empresa, ¿ya? Pero imagínate que ocurriese una paralización de obras, ¿no? En este caso, ¿quién paga esa grúa? ¿Quién paga esa grúa? ¿Esa grúa es gasto general? No, no es gasto general. Son algunos costos directos que tiene tu proyecto. Entonces se tiene que acreditar durante todo ese periodo, ya que la obra va a estar paralizada, la grúa, el guardián, servicios de mantenimiento de la estructura, ¿no? Imagínate. Son varias cosas que se tienen que ir validando durante ese plazo que la obra no se ejecuta. Igual hay gastos que se hacen, que muchas veces el contratista lo tiene que asumir de su bolsillo, pero no debería de hacerlo así, porque la entidad está en todo el deber de cumplir, de pagar ese tipo de gastos, ¿no? Por eso se dice que se tienen que pactar gastos que estén vinculados a este evento de la suspensión de plazo, ¿ya? Y bueno, y por último, la ampliación de plazo no es atribuir, no es culpa del contratista. ¿Puede ser culpa de la entidad? Sí, puede ser culpa de la entidad, ¿no? Y la suspensión de plazo
Se dice que no es atribuible a ambas partes, ¿no? Pero ya te demostré que sí, ¿ah? Que si no te pagaron la valorización, es culpa de la entidad, ¿no? Así que esto no se refleja necesariamente, ¿no? Esto más que nada es para hechos fortuitos, ¿no? Riesgos naturales, desastres, ¿no? Para tenerlo en claro por ahí. Ya, y por último, señores, el último tema del día de hoy. Adicionales de obra y mayores metrados. Créanme, en 10 minutos hablar esto es complejo, ¿ah? Esto yo lo dedico una clase entera para ver adicionales de obra, otra clase para poder analizar mayores metrados, ¿no? Pero acá simplemente estamos haciendo un conversatorio, estamos analizando algunos casos que nos van a servir luego para el tema de valorizaciones, ¿ya? A ver, prestaciones adicionales de obras, ¿no? Según el anexo 1 de la normativa, una prestación adicional de obra, para los amigos se llaman adicional nada más, es aquello que no está considerado en un expediente inicial, ni en el contrato original. No se estuvo mapeado, cuya realización es indispensable. Esta es la palabra clave, ¿ah? Para poder diferenciar entre un adicional y una obra nueva. Es indispensable, es necesario hacer este adicional para dar cumplimiento a la meta del proyecto. Inge, y si no hago el adicional, no podrás cumplir la meta. La obra quizás no va a servir, ¿ya? Y esto va a dar pie a un presupuesto adicional o un presupuesto aparte. ¿De acuerdo? Bien. A ver, las condiciones para que se dé un adicional de obra. En primer lugar, en pocas palabras, que la entidad, quien te contrata, tenga el dinero para poder pagártelo, ¿no? Puede tener todas las intenciones del mundo, pero si no hay dinero, no hay adicional de obra, lamentablemente. Y lo otro, para que se dé por sentado un adicional de obra, tenemos que tener la resolución del titular de la entidad o de algún otro servidor de un siguiente nivel de decisión a quien se le hubiera delegado esta atribución. En pocas palabras, papelito manda. Un papel, una resolución firmada por el titular de la entidad, algún gerente, autorizando, aprobando la ejecución de este adicional de obra. Inge, ¿qué? ¿No basta con ponerlo en el cuaderno de obra? No, no, estamos hablando de modificaciones en el contrato. Tenemos que tener una resolución aprobatoria. Sin esto, no puedes empezar a ejecutar un adicional de obra, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo particularmente. Bien, ok, ya. Ahora, ¿cuáles son los motivos que van a dar pie a este adicional de obra? Ya sé, hemos visto tantos motivos que a veces me estás confundiendo ya. Pero mira, esto es lo último, esto es lo último, ¿ya? A ver, un adicional de obra. Situaciones imprevisibles, cosas que no lo has tenido en el momento de la suscripción del contrato. Como por ejemplo, mira, te voy a dar acá un caso allá. Eh, a ver, ¿dónde lo podemos ver? Quizás acá. Me gusta enseñarte con imágenes, ¿ya? Oh. Ya acá está. Mira, te voy a dar un caso fortuito que ocurrió en un proyecto. ¿Ya? Se estaba construyendo una edificación. ¿Ya? Sí, una edificación, una casa, un edificio, una clínica, un policlínico, lo que sea. ¿Ya? Este policlínico ya tenía la particularidad que estaba en una ciudad donde no, en un centro poblado donde no había desagüe. No, no había desagüe. ¿Y dónde mandábamos todas las aguas residuales? A un pozo, a un pozo de recolección, a un pozo de tratamiento. ¿Ya?
Puede ser un biodigestor, un tanque séptico, una planta de tratamientos. Ya. No recuerdo exactamente qué era. Pero imaginemos, ¿no? Tenía que llevar entonces una tubería de desagüe de 6 pulgadas a un pozo. Perfecto. Listo. Eso me decía el expediente técnico. Facilito, yo lo hago al toque, me dices. Ya, perfecto. A ver, hagámoslo, pues. Ya. Cosa que llegó, empezamos a ejecutar la obra, hicimos las excavaciones y yo, sorpresa, nos encontramos justamente con agua. Oye, un momento. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay agua acá? ¿La ha roto una tubería? No, es el nivel freático. Ah, ok. Pero el expediente no me decía nada de nivel freático. No, pues, no te decía nada. Y tú excavando, te has encontrado con... Ni un metro has excavado y ya te encontraste con agua. Pucha, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, voy a tener que solicitar un adicional de obra. ¿Por qué? Porque con esta agua no puedo trabajar, ¿no? Seguramente van a necesitar un adicional de obra para poder hacer otros tratamientos, para poder succionar el agua, ¿no? Y más costoso, más partidas. Ya, listo. Bueno, esto es un hecho imprevisible. ¿Quién iba a pensar que ibas a encontrarte con agua ahí? E incluso, no le estés echando culpa al proyectista por todo, ¿ah? Lo digo porque yo también varios años de mi vida he sido proyectista. Yo he ejecutado expedientes técnicos con un equipo, ¿no? Y decía, ah, salió mal, ya, culpa del proyectista, ¿no? Pero no, no necesariamente es eso, sino que muchas veces nosotros como proyectistas hacemos análisis del suelo, ¿no? A través de calicatas, ¿cierto? ¿No? Ya, pero ustedes saben muy bien que a lo largo del año las temporadas cambian. Podemos estar en verano en una época, en invierno en otra época, en épocas de lluvia, en épocas de sequía. ¿Ya? Lamentablemente, el proyecto nos tocó hacer la excavación en una época de sequía, donde la napa freática estaba muy, pero muy profundo. ¿Ya? Hicimos el análisis, hicimos la calicata, acá están las pruebas. Incluso dejé constancia de en qué momento lo hice. ¿Ya? Solo que lamentablemente que cuando ejecutamos o cuando se ejecutó esa obra, se hizo en una época de lluvias, en una época donde el agua, la napa freática subió. ¿Ya? ¿Es culpa del proyectista? No, no es culpa del proyectista, ¿no? Simplemente fueron hechos fortuitos nada más, ¿no? Que escaparon de sus manos. El proyectista no va a esperar un año después o media temporada para poder hacer otra calicata en otra temporada. No, eso no está dentro de su alcance. Entonces, bueno, ya, sea lo que sea, esto dio pie a un adicional de obra, ¿no? Porque tenemos que hacer otros procesos, reforzamientos, succiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son situaciones imprevisibles, ¿no? Posteriores a la firma del contrato, ¿ya? También, ¿qué más? Los mayores metrados. ¿Qué Inge? Pero mayores metrados es mayor metrado, sí. Pero ocurren mayores metrados que provienen de una modificación de diseño de ingeniería. ¿Y por qué te lo menciono esto? Porque esto puede aplicarse incluso a proyectos de suma alzada. Aguanta. ¿Me estás diciendo que en suma alzada puedo solicitar un adicional por mayores metrados? Momento. No siempre. Y la regla está hecha para que no lo pidas. Mayores metrados en suma alzada. A menos, y esta es la única arista que se genera en ese caso, a menos que exista una modificación del diseño de ingeniería. Aquí te vas a encontrar con el único caso en suma alzada que puedas pedir un adicional por mayores metrados. Sí, por ejemplo, tenías que hacer un estadio de una cancha de fútbol, no sé, de dimensiones de 50 por 30, pero cambió el plano y ahora tienes que hacer una cancha mucho más grande, ¿no? Una cancha de 80 por 50. Ah, pero son mayores metrados, sí, pero es que me estás cambiando el plano. No es que simplemente que
Eran las consideraciones, un mal metrado. No, me estás cambiando el plano, me estás cambiando el diseño, me estás cambiando la ingeniería. No, se puede asumir como mayores metrados, pero realmente es cambio del alcance del proyecto, ¿no? Entonces se puede dar, bueno, en suma alzada o precios unitarios, ¿no? Y obviamente la que todo el mundo conoce, ¿no? El que le echan la culpa, ¿no? Ya, le hiciste mal, proyectista, ¿no? Deficiente. Ya, dame un adicional de obra, ¿no? Entonces estos son los motivos por el cual vamos a tener adicionales de obra. ¿Ya? Como para que podamos tenerlo en cuenta, señores. Ay, perdón, disculpen. ¿De acuerdo? Ya. Luego están estos topes. Ya con esto termino, ya. Me faltan un par de puntos más, pero con esto termino ya para no hacerlo tan larga. Las prestaciones adicionales de obra. ¿Son ilimitadas en cantidad? Sí, yo puedo tener 1, 2, 3, 10, 20 prestaciones adicionales de obra. No debería, pero puede ser. Pero el único tope, límite que me entregan es el porcentaje de incidencia. ¿Cómo que porcentaje de incidencia? Ya. Es el porcentaje de incidencia de estos presupuestos adicionales comparado sobre el monto contractual. Ya. Es decir, que yo puedo tener como máximo un 15% de adicionales. Sí, el 15% del monto contractual como adicionales de obra, o mayores metrados, o descontándole los deductivos. Inge, pero requiero hacer más adicionales que superan el 15%. Ya. Perfecto. ¿Lo puedes tener? Sí. Pero acá ya entra lo complejo, porque necesitas la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Ellos vienen ya a poder aprobarte estos adicionales, porque ya se encuentra un poco sospechoso, ¿no? Más del 15%. Ya, yo te lo apruebo. A ver, vamos a fiscalizar muy bien todo esto, ¿no? Vuelve un poco más complejo, no imposible, pero más complejo las prestaciones adicionales. Así que como consejo, trata de no superar el 15%, que es mucho más sencillo. ¿Quién te lo aprueba? La entidad nada más. Depende de ellos nada más. Que tengan el dinero, te lo aprueban. ¿De acuerdo? Entonces esto con respecto un poco a las prestaciones adicionales, ¿ya? Me falta un par de puntitos más por analizar, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, ¿no? Como un repaso de esta clase. El día viernes, si no me equivoco, vamos a continuar ya con la siguiente parte de la clase. ¿De acuerdo, señores? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en estos últimos minutos para poder desarrollar. Bien, entonces la próxima clase vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Ya, algunos ejemplos de las Ingeniero, prestaciones adicionales. Sí, ahí. por favor, respecto a la asistencia, hoy no pude ingresar, entré hasta las 8:15 y de ahí tuve que salir y entré a las 9, pero ya no vi la asistencia. Ya, a ver, dame un segundito. Por favor, se me puede considerar. No te preocupes, siempre hay oportunidad para todos. Gracias. Hágame, si a alguno de ustedes les pasa eso, me lo recargan nada más y lo tendré en consideración. Torres, ¿no? Torres. Sí, Listo, gracias. listo, Gracias, señores. muchas gracias. Buenas noches. Ok, no se preocupen, señores. Entonces, señores, que tengan muy buenas noches. Un abrazo.